Muy buenas tardes, señores. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia magistrales en este curso de contabilidad financiera. En esta sesión vamos a tratar todo lo que se refiere a los principios de contabilidad generalmente aceptados y documentación mercantil. En la sesión anterior estuvimos viendo toda la evolución de la contabilidad a través de los tiempos, también lo que era la contabilidad, los objetivos de la contabilidad, la importancia de la contabilidad, cuáles son las ramas, ciencias o disciplinas afines a ella. Entonces, hoy día vamos a ver los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cómo nacieron estos principios de contabilidad generalmente aceptados? Nacieron en la práctica contable, aplicando una serie de reglas, una serie de normas. A partir de la década de los 70, se ha tenido que establecer, ¿no?, un sistema explícito de principios generalmente admitidos para todos los países, para que ellos los acaten, lo tengan en cuenta en el momento de elaborar los estados financieros. Entonces, estos principios de contabilidad generalmente aceptados son conjuntos de reglas generales que sirven de guía contable para tener criterios correctos referidos a la medición del patrimonio de una empresa y a la información de los elementos patrimoniales de ella, ¿no? Su activo de la empresa, su pasivo o su patrimonio. Entonces, estos principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros tengan una base uniforme de técnica contable. Entonces, todas las empresas tienen que tener en cuenta estos principios, y principalmente los especialistas contables, que son los contadores, tienen que tener en cuenta estos principios. Entonces, si nosotros desglosamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, diremos que el principio, pues, es cualquiera de las máximas o normas por las que cada uno se guía. Es una regla general, ¿no? Tengo mis principios y sobre él yo me guío, ¿no? Entonces, ese es el principio. En general, común, usual, frecuente, prevaleciente y aceptar, aprobar, dar por bueno o admitir. Entonces, estos principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen normas generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones contables aprobadas o aprobados como buenos y prevalecientes. O sea, que se tienen en cuenta, que se tienen que tener en cuenta en forma general. Todos los países que llevan contabilidad y los afiliados a estas normas tienen que tenerla en cuenta. Entonces, el Plan Contable General Empresarial, ¿no?, que es uno de los instrumentos que se utilizan en la contabilidad para registrar las operaciones contables. Por eso nosotros decíamos en la clase anterior, es el lenguaje de los negocios, la contabilidad. Entonces tenemos que convertir todos los hechos económicos en lenguaje del negocio, y a través del Plan Contable General Empresarial lo tenemos en cuenta. Entonces, estos principios de contabilidad generalmente aceptados son 15. Tenemos la equidad, la partida doble, el ente, bienes económicos, la moneda común denominador, la empresa en marcha, la evaluación al costo, el periodo, el devengado, la objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación o importancia relativa y la exposición. Vamos a hablar de cada uno de ellos y darle algunos ejemplos para que ustedes puedan ir comprendiendo. En cuanto a la equidad, se dice que es el principio fundamental que debe orientar a todo profesional.
contable. Siempre hay intereses opuestos y esa es una preocupación constante en contabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta este principio de equidad cuando se preparen los estados financieros. Hay que actuar con equidad, ¿no? Si se ponen en juego los intereses, los distintos intereses. Por ejemplo, ¿no? La SUNAT con la empresa. El empresario quiere de repente pagar menos impuestos y la SUNAT quiere que se le pague de acuerdo a lo real. Entonces el contador está en el medio, ¿no? ¿Cómo actuar? Con equidad. De acuerdo a la documentación, de acuerdo a las normas, se tiene que actuar. Ejemplo, en equidad, ¿no? También tenemos que contemplar lo siguiente, ¿no? Con un caso práctico. Dice que en una empresa hay 3 socios, los cuales son César, Manuel y Carlos. César tiene el 45% de las acciones, Manuel el 35% y Carlos el 20%. Si las utilidades ascienden a 100, César recibe 45, Manuel 35 y Carlos 20, de acuerdo al porcentaje que ellos han invertido en la empresa. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos utilizando este principio, la equidad. De acuerdo al porcentaje, de acuerdo a lo invertido, ellos obtienen sus utilidades. Otro de los principios de la partida doble. Hablamos en la sesión anterior referente a este sistema de la partida doble. Todos los hechos económicos que se den en una empresa, ¿no? Se tienen que registrar mediante este sistema contable, ¿no? Registra 2 aspectos de cada acontecimiento, ¿no? Cambios en el activo, cambios en el pasivo, que van a dar a una ecuación contable. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y estoy comprando mercaderías al contado, entonces, ¿qué va a ingresar en mi empresa? Va a ingresar la mercadería, ¿no es cierto? ¿Y qué va a salir a cambio? Dinero. Entonces se da la partida doble, el registro doble, ¿no? Lo que ingresa y lo que sale. Entonces aquí, en este caso, ¿no? Se paga a un proveedor en efectivo. Nos ha dado un producto, nos ha dado mercaderías. Entonces, ¿quién recibe el dinero? El proveedor. ¿Y qué sale de mi bolsillo, de mi negocio? El dinero, el efectivo. Entonces, fíjense, en todas las operaciones contables, en todas las operaciones que se den en una empresa, siempre se tiene que registrar bajo este sistema de la partida doble. Si no se tiene en cuenta este principio, entonces ya no se registra correctamente y va a haber problemas porque no va a cuadrar la contabilidad. Otro de los principios es el ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo propietario es considerado como tercero. Si nosotros tenemos una empresa, hemos constituido una empresa, ¿no? Una empresa individual de responsabilidad limitada. Se han hecho todos los trámites de constitución, está registrado en los registros públicos. Entonces, yo tengo que preparar los estados financieros de ese ente, de esa empresa. Pero eso no quita de que yo pueda tener otras empresas más como persona natural, ¿no? Inscrita en registros públicos. Yo puedo tener más entes, más empresas. Entonces, los resultados se van a dar por cada uno de estos entes, fuera que sea la misma persona. Yo como propietario de una IRL, yo puedo tener otras más, la ley me lo permite, varias IRL. Entonces, por cada una de ellas, yo voy a preparar los estados financieros, por cada ente que yo tenga. Acá hay un caso, ¿no? Juan Carlos Sánchez, dueño de una bodega, una peluquería y una carnicería, las cuales en conjunto venden un promedio de 4.000 soles mensuales. Debido a ello, busca la asesoría de un contador y le menciona que no sabe exactamente si está ganando o perdiendo dinero con alguno de sus negocios. El contador le confeccionará los estados financieros de todas sus empresas juntas o le mostrará cada una como un negocio independiente.
El profesional, que es el contador, regresa a los 20 días después de haber recopilado toda la información y le presenta 3 juegos de estados financieros. O sea, uno por su bodega, otro por su peluquería y otro por su carnicería. Al mostrarle dichos informes, el señor Sánchez se da cuenta que en el negocio de carnes estaba obteniendo pérdidas importantes. Fíjense, al elaborarle a cada estado financiero de cada negocio que tiene, entonces se da cuenta de que en una de ellas está perdiendo. Entonces tiene que tomar decisiones y ver la forma de revertir esta situación. Pero si juntaba todos los negocios, no se sabía en cuál perdía, en cuál ganaba. Entonces se elaboran los estados financieros por cada ente. Otro de los principios son los bienes económicos. Los estados financieros siempre se refieren a los bienes económicos, o sea, bienes materiales, bienes inmateriales, pero que tengan un valor económico y que puedan ser evaluados en términos monetarios. Por ejemplo, una empresa tiene unidad de transporte, es un bien económico, un bien material, que tiene un documento de por medio, una factura, donde indica el valor monetario. Entonces, de acuerdo a ella, se registra en la contabilidad. Igual, si tiene computadoras, tiene escritorios, de muebles, todos ellos son bienes económicos. Incluso bienes inmateriales, pueden ser una marca, una patente, también está evaluado en términos monetarios, también se contabilizan dentro de la empresa. Los estados financieros se reflejan mediante el patrimonio, reflejan el patrimonio mediante un recurso, ¿no?, que se emplea para reducir todos sus componentes. Pero, ¿qué pasa? Tiene que ser en la moneda donde desarrolla sus actividades. Por ejemplo, en nuestro país, Perú, tenemos la moneda como un denominador, el sol. Entonces tenemos que actuar de acuerdo a estos dispositivos legales. La contabilidad se tiene que llevar en la moneda nacional. Ustedes me dirán, pero si nosotros tenemos operaciones en dólares, ¿y qué sucede con eso? ¿Lo va a contabilizar en soles y en dólares? No. Se hace al tipo de cambio del día o de la fecha que ha ocurrido ese hecho económico. Al tipo de cambio y se convierte en soles. Todo tenemos que registrarlo en soles, en el caso de nuestro país. Por ejemplo, ¿no?, 31 de enero de 2020, la empresa Grupo 5, SAP, ha adquirido mercaderías por la suma de $1000, cancelados en efectivo. El tipo de cambio a la fecha de adquisición fue de 3.50. ¿Qué valor deberá mostrarse en la cuenta mercadería? Consideremos que ha sido el único movimiento durante el mes de enero. Entonces, ¿qué solución le damos? Ya les dije que la contabilidad se registra en soles. Entonces, esos $1000, vemos el tipo de cambio del día, de la fecha, y lo multiplicamos por el tipo de cambio, y me va a dar 1000 por 350, 3500. Entonces, el valor que se va a reflejar en la cuenta, ¿no?, al 31 de enero de 2020 será de 3500 soles. ¿Por qué? Porque ya se convirtió al tipo de cambio, a la moneda nacional. Empresa en marcha. Toda la información financiera se tiene que elaborar de una empresa que está operativa, que tiene vida, como se dice, que está en marcha, que tiene operaciones constantes. Entonces hay que tener siempre en cuenta. De empresas liquidadas, de empresas cerradas, no se elaboran estados financieros. De empresas que están en plena proyección, en plena vigencia y proyección. Este caso nos dicen, la empresa XY, casa editorial, mostrará en sus estados financieros, empresa en marcha, en el rubro de productos en procesos, el valor del papel cortado, que es la materia prima,
de una determinada obra a un costo que incluye la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, que son la energía, la depreciación, etc. Si la empresa no estuviera en marcha, el valor de estos papeles tal vez para otra empresa no tenga el valor que se muestra en el estado financiero, ¿cierto? Entonces, si la empresa que observa este rubro es una empresa recicladora de papel, únicamente tendrá el valor a la que éste se le pueda comprar, siendo un valor muy por debajo demostrado en el estado financiero de la empresa de XY. Entonces, es una empresa industrial que convierte, que hace transformación de la materia prima, ellos tienen su propio valor y es muy diferente el valor que se le pueda dar, que ellos le puedan dar a una empresa que, por ejemplo, recicla nada más. Otro de los principios que tenemos que tener en cuenta siempre es la evaluación al costo. Cuando adquirimos un producto, un bien, tiene que ser al costo de adquisición. Si es una empresa, ¿no?, comercial o industrial, o valorarlo al costo de producción. Entonces, este es un principio de evaluación básico. Por ejemplo, ¿no?, una empresa produce cajas con tapa de polipropileno de 40 centímetros cuadrados, las cuales vende a 2 soles la unidad, y el costo de producción es de 80 céntimos. ¿Qué importe registrará como costo de ventas? ¿Cuánto me costó vender estas cajas? La mercadería se va a registrar en libros, no al valor de venta, ojo, porque ahí ya está incluida la ganancia, sino al valor de producción. ¿Cuánto me costó producirlo? 80 céntimos. Entonces, ese va a ser mi costo. Periodo. En las empresas operativas, en las empresas en marcha, siempre se mide los resultados de tiempo en tiempo para ver cómo va en la parte financiera, en la parte económica mi empresa. Y también hay que presentarle pues a la SUNAT, ¿no?, los resultados, porque de acuerdo a ellos se pagan impuestos. Entonces, el lapso que media entre una fecha y otra, a eso le llamamos nosotros periodo. Para efecto del plan contable general o para preparar los estados financieros a entidades, ¿no?, el periodo es de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. O sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de periodo en periodo. Partida doble. Devengado. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. Fíjense bien en este principio de contabilidad. Cuando yo vendo, tengo mi negocio y vendo, yo tengo que esperar a que termine todo el periodo, todo el mes, para saber cuánto he vendido. Porque ustedes saben, si yo estoy formalizado, yo tengo que pagar impuestos. Entonces, de acuerdo a lo que he vendido, ojo, sin distinguir si he cobrado o no he cobrado, porque la política de ventas ya es de la empresa, no es de la SUNAT. Tú vendiste todo al contado, magnífico, todo lo recibiste, entonces declaras lo que has vendido. Pero yo vendí solamente el 80% al contado y el 20% al crédito. Entonces declaro solamente el 80% de lo que he recibido de dinero. No. De acuerdo a las normas de tu venta total, ¿ya? Entonces, si has vendido 1000 soles, tienes que declarar sobre estos 1000 soles, fuera de que te hayas cobrado o no hayas cobrado. Porque lo demás es política de ventas. Tú has decidido vender al crédito y cobrarás pues dentro de 30 días, dentro de 60 días.
como hayan acordado. Acá hay un caso práctico. Dice, una empresa emite una factura en el mes de diciembre del 2019, pero la cobrará a 60 días. Eso quiere decir que la cobrará en el mes de febrero del 2020. ¿En qué periodo se debe registrar? Por el principio de vengado, la factura se imputará en el ejercicio del 2019, o sea, diciembre de 2019, cuando la operación tuvo lugar, aunque la cobranza se haya efectuado posteriormente, después de 2 meses. Pero por el principio de vengado, se imputa en el mes o ejercicio que se ha llevado a cabo, cuando se dio la operación. Objetividad. Los cambios en el activo pasivo, en la expresión contable del patrimonio, se deben reconocer formalmente en los registros contables. Por ejemplo, yo tengo mercaderías en mi empresa. Al adquirir más mercaderías, yo tengo que tener un comprobante de pago, ¿no es cierto? Una factura que me indique la cantidad que yo he adquirido. Entonces va a aumentar mi activo, todo lo que tengo en mi empresa. ¿Ya? Yo no puedo decir, registra 1000 unidades de este producto porque me van a llegar después, ¿no? Pero eso es una promesa, no se puede. Hay que trabajar con objetividad. Quiere decir que tenemos que tener la documentación a la mano para poder registrar todos los libros contables. Y si se trata de liquidar impuestos, tengo que tener mis facturas, mis boletas, mis comprobantes de pago para poder sacar la liquidación de impuestos. Entonces, eso en cuanto al activo. Si es pasivo, por ejemplo, es una deuda. Disminuye la deuda, pero a ver, el voucher de pago que se ha cancelado la deuda, si no hay, pues yo no puedo rebajar esa deuda porque no estaría trabajando con objetividad. Por ejemplo, aquí hay un caso práctico. Dice que el 29 de agosto se compran 10 acciones a 10.000 soles. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones solo valen 8.000, pero se espera que al terminar el año cuesten 12.000. ¿Qué pasa? Aquí hay que tener objetividad, ¿no? Se deben de hacer algunos ajustes en la contabilidad, registrarlos a tiempo. O sea, el 29 de agosto yo los compré a 10.000, así bajen o así o suban, yo tengo que registrarlo como debe ser. Que después se hagan, ¿no?, unos ajustes por pérdida o por ganancias, pero ya es otra cosa. Yo registro como debe ser. En el momento que ocurrió el hecho, allí tengo que registrar. Realización. Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación. Fíjense, yo no puedo registrar en mis ventas una promesa de venta. Dice, te voy a comprar 10.000 soles de mercadería. Te voy a comprar, pero ¿se ha realizado la operación? No se ha realizado. Hay una promesa de venta. Cuando se realice, cuando se haga la transacción, recién allí yo tengo que registrarla, no antes. Por eso este principio de realización nos dice bien claro, ¿no?, que se tiene que contabilizar cuando la operación quede perfeccionada desde el punto de vista legal. Por ejemplo, el 30 de diciembre del 2019, la empresa GatoSat, distribuidora de productos de consumo masivo, recibió una llamada telefónica del interior del país de parte de la empresa del minerito SAT, solicitándole la cantidad de 1.000 cajas de conservas para su campamento minero, ubicado en la Sierra de Junín.
La compañía minera necesita dichas conservas para el 5 de enero del 2020. El vendedor observa en su almacén y recuerda que recién el 4 de enero del 2020 va a llegar un lote de 2.000 cajas, con lo cual podría satisfacer dicho pedido. Acá, ¿cómo lo podemos registrar? Si me dicen el 30 de diciembre ya, y registrar los ingresos, en diciembre porque me llamó, ¿no? ¿Cuándo me está llegando el producto? Al siguiente mes, en enero, el 4 de enero. Entonces, recién allí yo voy a poder vender. O sea, yo no puedo vender lo que no tengo. Tiene que ingresar primero el producto al almacén, a mi empresa, para después venderlo. Prudencia. Significa que se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo. Normalmente se debe optar por el más bajo. Entonces, este principio que nos dice, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Por ejemplo, tenemos un problema judicial, un problema de litigio. De repente, un trabajador ha demandado a la empresa por beneficios sociales y están en juicio. Entonces acá nos dice, tiene problema de litigio, el cual sabe por asesoramiento de su abogado que lo va a perder. Entonces al 31 de diciembre, por prudencia, debe hacer una provisión en una cuenta del pasivo para el futuro pago del litigio. Entonces en cuentas por pagar, ¿no? Hay que registrar este problema judicial. Uniformidad. Este principio nos habla de que cuando nosotros optemos por un sistema, tenemos que seguirlo hasta cambiar en algún momento. Por ejemplo, fíjense, las maquinarias, que es el activo fijo de la empresa, por su uso, por su desgaste que tienen, sufren una depreciación, así se le llama, depreciación, ¿no? El uso, el desgaste de estas maquinarias. Y tienen un cierto año de vida útil. Tienen 5 años de vida útil, será 20% anual de depreciación que tienen. Ahora, cada año se le tiene que hacer esa depreciación, ese porcentaje igual. Primer año 20%, segundo 20%, tercero 20%, cuarto 20%, quinto 20%. En forma uniforme. Yo no puedo decir, el primer año ya le vamos a depreciar el 20%, el segundo 10%, el tercero 5%, el cuarto ya vuelvo a 20%. No, las normas no lo permiten y de acuerdo a estos principios tiene que considerarse el principio de uniformidad. Igual, en este caso, le dicen, una empresa venía utilizando un sistema de inventario periódico para valorar las existencias del almacén. Podrá cambiarlo a un sistema de inventario perpetuo siempre que las circunstancias lo motiven y justifiquen. Este cambio en la valoración del inventario y las consecuencias deberán constar en la memoria. Es para evaluar los inventarios, ¿no? Hay métodos que se llevan, por ejemplo, el método de PEX, que es primeras entradas, primeras salidas, o el método promedio ponderado. Entonces yo tengo que respetar ese sistema que yo he elegido. Si en un año, de repente, y dadas las circunstancias, decido cambiarlo, tengo que cambiarlo al otro sistema, pero hay que justificarlo. Y cuando se elaboren los estados financieros, en la memoria anual de la empresa tiene que decirse el motivo por el cual se ha cambiado el sistema. Significación o importancia relativa. Aquí se dan situaciones, ¿no? En las empresas se presentan una serie de situaciones que a veces
al no tener el mejor criterio para poder resolverlas, cometemos errores. Por eso este principio nos habla sobre la significación o la importancia relativa que tiene un hecho económico que se pueda presentar. Yo, por ejemplo, tengo un automóvil que es un activo fijo de la empresa y necesita, por ejemplo, comprarle un perno nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo considero? ¿Como costo o gasto? Entonces, si es perno que de repente no vale ni 2 soles, entonces no es muy significativo. Entonces tengo que pasarlo como gasto, ¿no? Porque al pasarlo como costo va a aumentar el valor del activo y es un gasto menor, ¿no? Entonces hay que darle la debida importancia a ese hecho económico y considerarlo como debe ser. En este caso, una empresa minera que no posee política medioambiental y este hecho no es presentado en los informes contables, estaría arriesgando su capacidad de continuidad de producción u operaciones. Es así que esta información, siendo relevante para la toma de decisiones, tanto para los directivos y gerentes, no deberá ser omitida. Es de importancia relativa. Tiene que comunicar, ¿no?, que no hay una política medioambiental, por lo tanto, tiene que figurar en la memoria, en los informes, para que puedan tomar las decisiones del caso. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Una vez que se han dado todas las operaciones contables, al final se hacen los estados financieros y en ellos yo tengo que detallar, ¿no?, los saldos que quedan de las cuentas, pues, para que cualquier persona, sean los dueños, sean los socios, accionistas, gerente, cualquier otra persona, puedan entender cuál es el resultado. Por ejemplo, si yo tengo en efectivo equivalente efectivo, que es mi caja y bancos, 100.000 soles, yo tengo que detallar en qué tengo esos 100.000 soles. Puedo tener en efectivo, en caja, puedo tener en diferentes cuentas corrientes que maneja la empresa en forma detallada. Entonces, para que se pueda entender estos resultados. ¿Cuánto tengo en existencias? ¿Cuánto tengo en mercadería? ¿Cuál es mi activo fijo? ¿Cuáles son mis inmuebles, mis maquinarias, mis equipos? ¿Cuánto debo? Entonces, detallado. Entonces, usted tiene que exponer esta información de forma discriminada para que se pueda entender. En este caso, ¿no?, observamos los estados financieros de cualquier empresa, vemos que los mismos están resumidos en rubros, caja y banco, ¿no? Dentro de caja y banco tenemos caja, cuenta corriente, depósito sujeto a restricción y otros. Entonces, todos estos están mostrados en un solo rubro, pero están discriminados para su entendimiento, ¿no?, y explicación. Entonces, fíjense, estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que se tienen que tener en cuenta. Si no se tienen en cuenta, puede haber problemas financieros, problemas económicos, ya que no mostraría verdaderamente cuál es la situación de la empresa. Porque no estoy contemplando estos principios, lo estoy haciendo como yo quiero, a mi criterio. Y no es así, hay que trabajar con todas las normas y todas las disposiciones de ley. Muy bien. Después de los principios de contabilidad generalmente aceptados, tenemos nosotros que trabajar con la documentación mercantil, que es una rama de la contabilidad, pero esta se encarga de estudiar en forma técnica todos los documentos que van a intervenir en la actividad comercial
y estas van a servir de constancia escrita para comprobar y respaldar las transacciones que realizan todas las empresas. Toda esta documentación contable tiene que tener comprobantes, ¿no?, que tengan características, valores, como prueba y respaldo de estas operaciones. Hay formularios, ¿no?, algunos preimpresos, aunque ahora ya con la nueva tecnología y el avance de ella, entonces, por ejemplo, la SUNAT, ya los comprobantes de pagos ya no son físicos, sino electrónicos. Dentro de las funciones de la documentación contable, cumple función contable porque va a brindar al sistema contable todos los datos para que esta operación se respalde. La función jurídica es una prueba, un medio de prueba, ¿no?, de todas las operaciones que se dan. Adquirí este bien, tengo mi comprobante de pago, tengo mi escritura de compra-venta, entonces ya hay una prueba ahí, ¿no?, de esa operación que se ha realizado. El trabajador, como prueba de que trabaja en una empresa, mediante su contrato de trabajo, mediante su boleta de pago de remuneraciones. Son pruebas que se tienen que tener. Función de control: permiten individualizar a las personas que intervienen en las transacciones, determinando responsabilidades. Entonces, estas funciones tiene la documentación contable, ¿no? Función contable, función jurídica, función de control. Dentro de la clasificación de la documentación mercantil, según su origen, son propios, ¿no?, documentos emitidos por la empresa. Tenemos de uso interno, de uso externo. Interno, pueden ser notas de pedido, pueden ser órdenes de trabajo, informes, etc. De uso externo, se emiten ya para entregarlos por operaciones realizadas con terceras personas, ¿no? Por ejemplo, la venta, la cobranza, etc. De terceros, son los emitidos por entes u empresas y que son recibidos en la empresa a los efectos de controlar y registrar las transacciones realizadas, las compras, ¿no?, los pagos, etc. Según su efecto contable, pueden ser registrables y no registrables. Hechos u operaciones que generan una variación patrimonial, ¿no?, las ventas, las compras, los pagos, los cobros. Los no registrables, que no generan variaciones patrimoniales, ¿no? La nota de pedido no es un comprobante de pago, por lo tanto no se puede registrar. La nota de pedido que solicita el departamento de administración al departamento de compras, ¿no?, es algo interno nada más, no se registra. Dentro de los documentos mercantiles, los documentos negociables y documentos no negociables. Tenemos dentro de los negociables la letra de cambio, el pagaré, los cheques, ¿no? Y los no negociables, que son para registrarlos en una contabilidad, tenemos los recibos por honorarios, tenemos las facturas, la nota de débito, la nota de crédito, los órdenes de compra, etc. Entonces, una letra de cambio, que es un documento negociable, ¿no? Tenemos este documento que contiene una promesa u obligación de pagar. Si nosotros compramos mercaderías al crédito con letras, entonces nos harán firmar o aceptar una letra de cambio o dos letras de cambio de acuerdo a cómo sea el trato. Entonces, esto constituye una orden escrita, porque dice que tiene que pagar la orden de fulano de tal, ¿no?, de empresa tal. Entonces, es un título valor. Ojo. El cheque de igual manera, ¿no?, un documento negociable. Hay una orden a una determinada persona para que se haga efectiva. Dice, pagues a la orden de fulano de tal.
Hay diferentes clases de cheques, pero en empresas, por ejemplo, son los cheques diferidos, ¿no? A veces no hay disponibilidad en el momento que se gira el cheque, se paga a partir de tal fecha. Entonces, de ahí ya uno va y hace efectivo. Pero hay otros que son especiales, por ejemplo, no negociables, que solamente la persona lo puede cobrar, ¿no? Donde indica el nombre, nadie más. O cheques también al portador, al que lleva el cheque al banco a cobrarlo, a él se lo paga. El pagaré, que también es un título de valor, donde también hay una promesa de pago, ¿no? Una persona se compromete a pagar a otra persona. Pueden ser al portador o pueden ser también endosadas. Dentro de los documentos no negociables y que utilizan también las empresas, tenemos los comprobantes de pago, que es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Y eso está normado, ¿no? En la SUNAT, ¿no? En el artículo 1 de la resolución de superintendencia número 799. ¿Por qué es importante la emisión y entrega de comprobante de pago? Para evitar una acción ilegal que nos afecta a todos. ¿Qué pasa? Que cuando una persona vende un bien y no entrega comprobante de pago, se está quedando con el impuesto, porque no va a declarar, al no emitir comprobante de pago, no está declarando o no va a poder declarar porque se declara de acuerdo a lo que se emite. Pero ahí en ese precio que te cobran está incluido el impuesto del bien o del servicio. Entonces, si se vende una radio, por ejemplo, a 100 soles, la radio cuesta solamente 84.75, porque el 18% adicional es el 15.25, que es el IGB, y este debería ser entregado al Estado. Entonces, si no nos entregan comprobante de pago, se estaría quedando con 15.25 en vez de entregarlo para el Estado. Entonces, y esta es una sola transacción. Imagínense que haya pues en el día unas 10 transacciones, ahora saquen la cuenta a la semana, saquen la cuenta en el año. ¿Cuánto de dinero por negocio no está recibiendo el Estado? Entonces, cuando esta persona vende y no entrega comprobante de pago, está ocultando sus operaciones, no las anota en sus libros contables y por lo tanto no paga impuestos. El comprobante de pago prueba la posesión de un bien y puede servir de constancia frente a terceros. ¿Qué pasaría si se roban el bien y al hacer la denuncia le piden el comprobante de pago y ustedes no lo tienen? No pueden reclamar. ¿Cómo prueban que ustedes son los dueños de eso? Por eso, si al tener el comprobante de pago, ustedes tienen la prueba, tienen la constancia de que son los propietarios de ese bien. Por lo tanto, tienen derecho a recuperarlo. Dentro de los comprobantes de pago que se emiten en los negocios o empresas, tenemos la factura, la boleta de venta, los recibos por honorarios, las notas de crédito, la nota de débito, los tickets, las liquidaciones de compra. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, la factura, que es un comprobante de pago que lo utilizan las empresas o personas que necesitan sustentar el IGB, porque ellos utilizan ese IGB como crédito fiscal para efecto tributario. Entonces, ahora ya las facturas físicas están quedando de lado, ya están emitiendo las empresas facturas electrónicas. Entonces, a través del portal de SUNAT, con la clave SOL que tiene cada empresa, ingresan y emiten su factura correspondiente. La fecha de emisión, el nombre de la empresa, el número de RUT de la empresa, a quien le están dando la factura, la descripción de los bienes que le están vendiendo, el valor de venta, el IGB y el total. Entonces, ahí se detalla en la factura electrónica. Pero solamente, ojo, la factura le sirve para los que tienen negocio, para los que todos los meses pagan sus impuestos.
¿ya? Que están en el régimen especial, en el régimen general o en el MIPE tributario. Son regímenes del impuesto a la renta. Otro de los comprobantes de pago, la boleta de venta. Solamente se emiten a consumidores finales o usuarios finales. No permiten ejercer el derecho a crédito fiscal. ¿Ya? Entonces, si yo soy consumidor, voy a comprarme un helado de una empresa, no le voy a pedir una factura porque no tengo RUT. Ahora, si una persona o empresa va y le solicita un bien y le pide factura, tienen que darle el número de RUT. Si es una persona natural y el bien supera los 700 soles, allí tiene que consignarle en la boleta de venta sus apellidos y nombres, dirección y su DNI, cuando superan los 700 soles. Hay un caso práctico, un ejemplo de una boleta de venta emitida de una librería al señor fulano de tal, la descripción de lo que está llevando y el total. Recibos por honorarios. ¿Quiénes emiten este comprobante? Todas las personas que realizan una labor individual de cualquiera de estos oficios subprofesiones, ¿no? Por ejemplo, los médicos, abogados, grafiteros, artistas, albañiles, emiten recibos honorarios, pero ya no físicos, ¿no? Ahora ya son electrónicos. Por eso que todo, por ejemplo, un médico en su consultorio médico para brindar servicios, eh, tiene que sacar su RUC, le dan su clave SOL y mediante ello puede emitir recibos honorarios electrónicos. Igual para el administrador, para el contador, para el ingeniero, ¿no? O un gafitero o un albañil. Para cualquiera de ellos que ejerzan un trabajo independiente. Hay, por ejemplo, ¿no? Un recibo honorario electrónico. Servicio de dictado de taller, y está cobrando sus honorarios. Hasta 1.500 no hay retención, ojo, no hay retención del 8% del impuesto a la renta. Superando ese monto, la empresa tiene la obligación de retenerle el 8% y darle el neto, darle la diferencia. Si es, por ejemplo, 2.000 soles, entonces le retendrán 160 y recibirá nada más esta persona 1.840, porque esa retención la hace para pagarle a la SUNAT. Entonces, cuando yo haga mi declaración jurada anual, yo voy a deducir esas retenciones que me han hecho al final del año. Otra de los comprobantes de pago, la nota de crédito, que se da en los casos de devoluciones, de descuentos, o bonificaciones o anulaciones. Entonces, las empresas que tengan este hecho que se le presente en alguna oportunidad, ¿no? Van a hacer devoluciones de mercaderías o algún descuento, bonificación, o de repente alguna anulación de la operación o de la compra, pueden otorgar nota de crédito. Aquí, por ejemplo, hay una nota de crédito electrónica, ¿no? Un descuento por inscripción de participantes. Se invite a la persona, a la empresa, en su RUC, el motivo o sustento por el cual está haciendo este descuento, y el valor de venta, IGB y el total. La nota de débito se emite cuando, por ejemplo, en un trato que ha habido entre empresas,
de darle crédito a esta empresa y no pagó a tiempo o en la fecha correspondiente, entonces en el trato que hicieron es que pagar intereses o moras. Entonces se emite la nota de débito por intereses incurridos en la factura número tal, ¿no? Intereses por la venta del crédito de útiles de escritorio, por ejemplo. Se les cobra el interés. Se emite la nota de débito. Ticket. Cuando hemos ido nosotros a algún centro comercial a adquirir algún bien o servicio, nos dan unos papelitos blancos, ¿no? Esos son los tickets de máquina registradora, son emitidos por máquina registradora. Generalmente emitido para consumidores o usuarios finales, aunque cuando vamos a comprar nos dicen boleta o factura, y cuando nos digan eso, nosotros debemos saber que si nos dicen que boleta o decimos boleta es porque no tenemos RUC, y si decimos factura nos van a pedir el número de RUC, incluso hasta el número o la razón social de la empresa. Entonces solamente se pide ticket factura cuando voy a sustentar crédito fiscal por efecto tributario, nada más. Pero si no, soy un consumidor final, un ticket simple, nada más. Y ahí está pues el detalle de todo lo que se lleva y el total nada más, ¿no? Incluso sale la hora, el día, se ha hecho la transacción. Otro de los comprobantes de pago es la liquidación de compra. Estos comprobantes son utilizados por empresas que realizan adquisiciones a personas naturales que no tienen RUC. Por ejemplo, se da en el caso de la actividad agropecuaria, en la pesca artesanal, en la minería artesanal, los que venden artesanías o tienen negocios de desperdicios, desechos metálicos, no metálicos, que no cuentan con RUC. Entonces, el que emite la liquidación de compra es la empresa que le está adquiriendo. Por ejemplo, en artesanía, ¿no? Quiero comprar artesanía a estos señores, pero no tienen RUC, entonces emito la liquidación de compra. Aquí. Y esa compra a mí me sirve como sustento del gasto y el IGB que se paga me sirve como crédito fiscal. Entonces, esta liquidación de compra también es un comprobante de pago. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un restaurante? ¿Ya? Un restaurante y le compro a estos pescadores artesanales y ellos no tienen RUC. Entonces, si tú quieres sustentar tus gastos, tendrías que emitir una liquidación de compra por esa adquisición que le estás haciendo. Porque tú, en algún momento, cuando te revise la SUNAT, te haga auditoría, tienes un negocio, ¿no?, de cevichería, entonces no solamente le vas a presentar las facturas y boletas de venta, sino también tus adquisiciones, tus compras. Y si nunca le has pedido, no has tenido comprobante de compra, cómo vendes, a quién le compras, cómo sustenta tus gastos, nunca has pedido factura. Entonces, una forma de sustentar estos gastos es con la liquidación de compra. Muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto vamos a resolverla, las dudas que tengan. Bien, tenemos que tener presente que los comprobantes de pago son
importantes en los negocios, pero también en las personas, ¿no? En los consumidores, porque estos comprobantes de pago prueban la posesión de un bien o servicio que nosotros hagamos, ¿no? Pasa bastantes casos de que al no tener el comprobante de pago yo no puedo decir que yo soy el dueño de tal bien. Entonces la obligación de nosotros también es solicitar, ¿no?, a las empresas o a los negocios que nos entreguen comprobante de pago. Los comprobantes de pago mayores de 5 soles es la obligación del que vende de entregarlos. Ojo, ustedes me dirán, pero si es un negocio, yo puedo pedir comprobante de pago si el valor o el importe es de 3 soles. Claro que sí, tienen la obligación de entregar. Si lo solicitan, tienen la obligación de entregarle por ese importe. ¿Ya? Entonces, es importante que solicitemos nuestros comprobantes de pago, porque a ellos ya se les obliga a otorgarlos y también se les obliga a declarar esos comprobantes de pago que emiten, porque si no emiten, o sea, no declaran. Y ya les dije, por cada 100 soles que se venda y no entregan comprobante de pago, son 15 soles y picos que se van quedando ellos por cada operación o por cada 100 soles que ellos vendan. Entonces imagínense, semanalmente, mensualmente, en un año, cuánto de dinero es o representa para el Estado el no recibirlo. Y eso es de uno nada más. Imagínense cuántos comerciantes, cuántos negociantes hay de que no entregan comprobante de pago y que nosotros muchas veces tenemos la culpa de no pedirle comprobante de pago. Hay que solicitar el comprobante de pago, aunque sea por gusto, que se acostumbren a entregar comprobante de pago. La SUNAT hace constantes operativos a los negocios, a las empresas, a ver si es que cumplen con esta obligación, ¿no?, de entregar comprobante de pago. Y cuando descubren pues que no se entrega comprobante de pago, lo sancionan. ¿Cómo es la forma de sancionarlo? Cerrándole el negocio. 3 días, primera vez 5 días, segunda vez 8, 10, 15, y hasta que le pueden suspender el RUC, porque nunca le entregan comprobante de pago. Entonces, en una empresa hay una serie de documentos que se deben tener en cuenta, se deben conocer, porque si una factura, por ejemplo, la recibo y no tiene las condiciones mínimas o los requisitos mínimos para considerarla como tal, yo voy a tener problemas. ¿Ya? Si hay una boleta de venta, igual. Muchas empresas compran y le entregan una nota de pedido. Una nota de pedido no es un comprobante de pago. Una guía de remisión de imprenta que no está autorizada tampoco es un comprobante de pago. Entonces hay que ver cuáles son los comprobantes de pago que me valen a mi empresa, a mi negocio. Una factura, una boleta de venta, una nota de crédito, una nota de débito, incluso un ticket o una liquidación de compra. Y si es un servicio de un profesional o el que tiene un oficio, por ejemplo un electricista, sus recibos por honorarios. He ido al médico, recibo por honorario. El contador, recibo por honorario. El ingeniero, recibos por honorario. Salvo que ellos tengan empresa y puedan emitir facturas, ¿no? Entonces ya esa es otra cosa. Entonces, ahí se les ha dejado unas preguntas para que puedan resolverlas de acuerdo al tema. Y ya nos estaríamos encontrando en la próxima sesión ya para tratar otro tema afín a este curso que es de contabilidad financiera. Que tengan muy buenas tardes y nos estamos viendo. Cuídense. Nos estamos viendo.